voy a explicar un poco el contenido de este ensayo, voy a explicar un poco cómo surge esta inquietud de abordar esta pregunta. Esencialmente surge a partir de una pregunta que yo creo que es muy clave en el pensamiento político, que es cómo surge la cooperación social. Y a partir de eso, lo que trato yo de indagar es cómo esa estructura de cooperación social que parecen tener la mayoría de las sociedades se va desarrollando a lo largo del tiempo. La tesis que yo planteo, en el fondo, intenta refutar la idea de que la cooperación social surge a partir del desarrollo de una estructura, en este caso estatal, es decir, trata de rechazar la idea hobbesiana de que sin Estado no hay cooperación social. Y a partir de eso, entonces, lo que hice fue tratar de indagar, entonces, cuál sería como el fundamento de la cooperación social y lo que permite que exista una sociedad. Y mi tesis, que obviamente es una propuesta, no es una tesis que sea concluyente, la idea aquí es abrir mucho la discusión, es que en el fondo la cooperación social surge a partir de intercambios económicos que no son de manera deliberada desarrollados, sino que son más bien espontáneos en un proceso que es bastante complejo. No surge de manera inmediata, es decir, la gente no necesariamente empezó a intercambiar bienes materiales, sino que comenzaron a intercambiar más bien bienes morales o ciertas conductas de reciprocidad que fueron contribuyendo a que la sociedad se fuera volviendo cada vez más compleja. Ahora, la tesis central es que, por un lado, el mercado es un bien público en tanto no genera exclusión, es decir, las personas se adecúan o van integrándose en los procesos de mercado, nadie queda fuera del proceso de mercado, en el sentido estricto, en base a la conformación de sus reglas generales, porque en realidad todos vamos operando en dinámicas de mercado y de intercambio. Y por otro lado, la tesis también plantea que el mercado es un bien público en tanto no genera rivalidad. ¿Por qué? Porque el mercado, al generar mayores niveles de competencia, va ampliando las dinámicas de acceso y, por lo tanto, en vez de contribuir la competencia a generar rivalidad, como ocurre, por ejemplo, voy a dar el ejemplo que quizás puede ser un poco burdo, del metro, donde hay mucha rivalidad, ¿cierto?, para poder subir, en el mercado se inhibe. ¿Por qué? Porque ante una rivalidad eventual surge una nueva oferta o una nueva creatividad. Ahora, el fundamento de esto apunta no a una estructura productiva en términos necesariamente materiales, como siempre se concibe el mercado, es decir, que alguien toma algo, lo transforma materialmente y lo ofrece, sino que se basa en la idea de que el mercado primero se constituye como un intercambio de intersubjetividades entre los sujetos. Es decir, que lo que intercambiamos en los mercados, antes que cosas, son valoraciones entre las personas. Y a partir de eso, como nosotros intercambiamos valoraciones, la empresarialidad que está ligada con el interés propio va generando la generación o va produciendo nuevas intersubjetividades en función a nuevas valoraciones. No hay y por eso el mercado no es una suma cero, porque no es una estructura cerrada, sino que al contrario se van generando nuevas valoraciones que se ofrecen y se intercambian en el espacio de interacción entre los sujetos. En el ensayo lo que se plantea es un ejercicio obviamente teórico, porque esto más bien no se puede comprobar de manera muy empírica, es decir, cuándo surge la cooperación social, pero sí podemos imaginar una sociedad donde no surja la cooperación social o donde no exista cooperación social. Y donde no existiría cooperación social, obviamente no habría ninguna forma de interacción. Nosotros, obviamente, cuando hacemos el ejercicio de pensar cómo sería una sociedad o en realidad un entorno sin cooperación social, deberíamos excluir todo tipo de cooperación social que hoy día existe, desde la más mínima de una tribu, un grupo familiar, donde no existiera nada de eso. Y lo que se plantea es que en realidad en un entorno de ese tipo viviríamos como el mito de la caverna de Platón o como la película Los Croods, es decir, encerrado en una cueva tratando de subsistir con lo que podamos adquirir. Por lo tanto, ahí no habría reciprocidad entre los sujetos, porque no habría ninguna forma de cooperación e interacción, no habría capacidad de compartir información y por lo tanto tampoco habría formas de creatividad, porque la creatividad en realidad no es solo personal, sino que es producto de interacción. Y por lo tanto habría un mundo sin valor. Y entonces lo que se plantea es que
vamos cooperando porque en el fondo vamos generando ganancias primero en función del interés propio y eso se constituye a partir de los intercambios económicos que van sustentando entonces la cooperación social. Eso a grandes rasgos, pero la idea es que lean el ensayo y también que conversemos con Cristóbal sobre el mismo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Visitando la casa de los primos, de la gran familia liberal. Me gustó que Cajas dijera, defendiendo a las ideas del liberalismo clásico, que le pongamos apellido, ya que estamos conversando entre la misma familia, para que sepamos de qué tradición estamos hablando. Yo voy a hacer comentarios desde mi tradición, que probablemente es más bien liberal igualitaria, y voy a tratar de enfocarme en aquellos puntos en los cuales no estoy de acuerdo, porque no tendría mucha gracia sencillamente hablar de aquellos en los cuales no hay discrepancia. Me gusta el enfoque medio sociobiológico. La sociobiología en los 70 fue disruptiva, particularmente para el pensamiento marxista. Esta idea de que habían bases biológicas del comportamiento humano y que eran capaces de ser descubiertas científicamente. Es muy hayekiano también, esta idea de que está la información dispersa y por lo tanto siempre va a ser más eficiente, más que un mecanismo controlador central, que esa información sea agregada a través de las preferencias descentralizadas de las personas. Y es también bastante consecuencialista, utilitarista, como dicen algunos, y voy a explicar hacia el final por qué esa es mi impresión. Me gustaría partir con algunas precisiones conceptuales. El título del ensayo es El mercado como bien público. El título del ensayo bien podría haber sido El mercado como fundamento de la cooperación social. Yo creo que incluso quizás te quedaste corto con hablar de un bien público. Define bien público, Jorge, como aquellos que todos pueden disfrutar. No, de hecho, alguien le saca esta definición, pero bienes públicos son aquellos que todos pueden disfrutar siendo imposible impedírselo a alguien. Las playas, el aire, el mar, ¿o no? Pero creo que también te refieres a las luminarias. Claro, es como la discusión sobre cómo se define el bien público. Claro, o bienes nacionales de uso público, o bienes públicos, siendo imposible impedírselo a alguien. Me gustaría reflexionar sobre esta categoría de la imposibilidad. ¿Qué significa que sea imposible impedírselo a alguien? Porque aquí está diciendo que es imposible que alguien no acceda al mercado. Por eso es un bien público. Desde el punto de vista formal parece correcto. A nadie le impiden participar del mercado. Pero por lo menos cuando los mercados son monetarizados y alguien sostiene una posición más bien no formal, sino que efectiva, la ausencia de recursos intercambiables impide el acceso al mercado. Siempre y cuando estemos hablando de un mercado monetarizado. Jorge se cuida de no atribuirle esa característica, ese apellido al mercado. Él habla, de hecho, de un mercado donde se intercambian valoraciones subjetivas. Evita referirse al dinero como el medio principal a través del cual uno participa en el mercado. Y desde ese punto de vista, su concepción del mercado es bastante amplia. Me llamó la atención de que, por ejemplo, no ocuparas el término hayekiano para referirse al intercambio, la idea de la catalaxia, que la distingue Hayek del mercado propiamente tal. También me llama la atención la ausencia de la idea de capitalismo. No se menciona mucho, no sé si se menciona una vez, pero no se habla de capitalismo. Yo no sé exactamente cuál será el estado del arte en esta tradición de mis primos liberales clásicos respecto del capitalismo. ¿Cuál es el género y cuál es la especie entre capitalismo y mercado? Para algunos, el capitalismo es el género y hay diversas formas de capitalismo. El mercado sería la especie. El mercado sería aquel sistema en el cual todos los bienes son transables, todo tiene precio. Por lo tanto, podría haber un capitalismo neoliberal, en el cual todo se transa, en el cual, como diría Peña, todo se puede comprar. Claro.
Pero también podría haber un capitalismo de otro cuño, un capitalismo como por ejemplo de los tigres asiáticos, un capitalismo a la Argentina, donde no necesariamente es un capitalismo de mercado. Pero también podríamos verlo al revés, el mercado como el género y el capitalismo como la especie. El mercado, simplemente como la lógica general de los intercambios, hay mucha gente de izquierda que considera que eso es perfectamente legítimo, pero el problema que ellos tienen es con la especie del capitalismo, que es básicamente la acumulación de capital, y especialmente el fenómeno donde el dueño del capital arranca la plusvalía del trabajador. Entonces ahí el problema sería con una especie de mercado que es aquella que permite la acumulación de riqueza. Tú no te refieres mucho en el texto a ciertos efectos del mercado y uno de ellos podría ser eventualmente la acumulación de riqueza. ¿Y qué efecto genera eso en general? Tampoco hay necesariamente una reflexión sobre algo que a mí me parece muy interesante, que es la relación entre mercado y crecimiento económico. Porque tengo la impresión, y en esto que me corrijan los historiadores, de que Jorge está en lo correcto y el intercambio es algo bastante antiguo, innato, de hecho, esa es básicamente la tesis de Jorge. Pero la obsesión de la humanidad con el crecimiento parece relativamente moderna. No sé si moderna, pero por lo menos postmedieval. De hecho, los comunistas en la Unión Soviética estaban tan obsesionados por el crecimiento como las sociedades libres. La pregunta no era solamente cuáles ideales eran más nobles, si los del bloque soviético o los del bloque de Estados Unidos y sus aliados, sino cuáles eran más efectivos para crecer más. Los soviéticos estaban obsesionados con el crecimiento. Entonces es una pregunta interesante. ¿Necesariamente una va de la mano de la otra? ¿Qué pasa si hay mucho mercado, entendido como interacción, como intercambios, pero no necesariamente crecimiento? Ahora, pareciera que como tú lo defines, la capacidad de innovación, de tecnología, y lo vamos a ver más adelante, necesariamente pareciera que esta lógica de intercambios lleva al crecimiento. Mi pregunta es si es que eso necesariamente tiene que ser así. Pero básicamente el punto central del autor es que hay algo en el mercado que lo hace similar a la construcción del lenguaje, dice, a la creación del lenguaje. Ni siquiera voy a ocupar la palabra construcción, porque eso puede que les moleste. A Arthusar le molestaba lo con el constructivismo, así que... Pero bueno, el desarrollo del lenguaje. La misma lógica de la evolución vía selección natural. Como ustedes saben, son muchos los pensadores que han hecho una analogía entre las ideas de Darwin, la evolución vía selección natural, sin un diseño inteligente, sino que espontáneamente creada a partir de mutaciones aleatorias que finalmente son seleccionadas dependiendo de cuán convenientes sean para el organismo. Y las ideas de la mano invisible de Smith y el orden espontáneo de Hayek. Entonces pareciera aquí el autor decir que todos estos fenómenos obedecen básicamente al mismo patrón. El desarrollo del lenguaje, la lógica de la evolución, la mano invisible, el orden espontáneo, todos son naturales, si lo queremos llamar así. Y naturales en algo bastante particular, como dicen los anglosajones, son bottom-up en vez de top-down. Crecen de abajo hacia arriba en vez de necesariamente dirigidos de arriba hacia abajo. La pregunta que tengo yo es, imaginémonos que estamos todos de acuerdo con este análisis y todos estos fenómenos efectivamente son bottom-up y parecen ser naturales en el sentido descrito. ¿Afecta ese carácter natural de estas instituciones sociales su normatividad? ¿Afecta el juicio de si son buenas o malas el hecho que sean naturales? ¿Cuántos de nuestros instintos, cuántas de nuestras conductas obedecen a un patrón natural, son innatas, pero aún así tratamos de refrenarlas porque consideramos de que quizás no sean normativamente deseables? Kant articuló esto probablemente de la mejor manera. Entonces eso es interesante. ¿Qué relación tiene el hecho que sean naturales o espontáneas con que necesariamente sean buenas políticamente hablando? ¿Gana el mercado legitimidad por el hecho de reconocer de que es orden espontáneo? Bueno,
el tema central creo que es que el mercado no es solo un bien público, sino el fundamento social, prácticamente la clave de nuestro éxito como especie. En esto el autor es bastante ambicioso. Es la clave de nuestro éxito como especie, el mercado como intercambio en general. No sé si ustedes están un poco al corriente de lo que ha hecho, ¿cómo se llama este historiador israelita Yuval Noah Harari? Según Harari, la clave de nuestro éxito evolucionario es la cooperación en grandes números y en forma flexible. En grandes números y en forma flexible. En ese sentido, lo que intercambiamos, y aquí probablemente yo voy a estar haciendo algo que tú no me vas a permitir porque voy a ocupar el dinero, en este caso como medio para intercambiar, el dinero es tan ficción útil para cooperar en grandes números en forma flexible como otras ficciones. Ahora, Jorge no va a estar en desacuerdo conmigo porque él de hecho habla de bienes morales que se intercambian, no solamente bienes económicos. Pero desde ese punto de vista, el mercado es una más de las ficciones que permite la cooperación flexible en grandes números. La religión podría ser otra. La idea de derechos podría ser otra. La misma idea política podría ser otra. Una cosa es que el rol de los intercambios para la satisfacción de necesidades en la gran epopeya evolutiva de la humanidad sea cierta, y otra cosa es la legitimidad normativa de la acumulación de riqueza a través de la participación del mercado. Yo creo que ese salto no está enteramente cubierto. Lo que critica la izquierda no es necesariamente lo primero, sino más bien lo segundo. Y hay que ser fino en eso porque uno puede muchas veces atacar hombres de paja, pero finalmente avanza poco. No creo que la izquierda necesariamente vaya a pelear mucho o vaya a gastar mucho sudor diciendo que los intercambios no son naturales. Yo creo que eso lo pueden conceder. Y de hecho pueden conceder tu crítica a Hobbes. Lo que yo creo que ellos van a cuestionar es que de eso se desprenda la legitimidad normativa de la acumulación de riquezas a partir del mercado. Ahora, en lo que vamos a estar absolutamente de acuerdo, y probablemente todas estas ficciones de las cuales habla Harari compartan esa característica, es que no hay mercado sin confianzas. No se sale del grupo nuclear sin confianza, no hay mercado sin salir del grupo nuclear, hay que confiar en aquellos que no conocemos. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo y es probablemente una de las virtudes comerciales que tú destacas. Yo te cité hace un rato, lo mencioné a la rápida, a Carlos Peña y su nuevo libro, Lo que el dinero sí puede comprar, como una especie de oposición al libro de Michael Sandel. El autor ocupa un concepto que me llama la atención, es de la empresarialidad. No habla del emprendimiento, sino de la empresarialidad, como una cosa innata también en los seres humanos. El autor dice, es la empresarialidad, el afán por mejorar nuestra condición presente, descubriendo nuevas ganancias, lo que nos lleva a buscar acuerdos con los otros, a ofrecer nuestros talentos, nuestro esfuerzo y nuestra creatividad. Mi pregunta es, ¿puede el afán de mejorar nuestra condición presente llevarnos a establecer diferencias, asimetrías, jerarquías con nuestros vecinos, del tipo de diferencias, asimetrías y jerarquías que acarrean un distinto estatus social? Y por tanto la eventual posibilidad de dominación de unos por sobre otros. Es cierto que la confianza es la base para intercambiar, pero si como fruto del intercambio unos tienen tanto que pueden llegar a dominar a los otros, ¿no se resiente por eso mismo la confianza? El punto que hago de Peña es que él, porque Peña hoy es un pensador liberal prácticamente, Peña reconoce la legitimidad de la búsqueda de estatus a través del mercado, pero junto con identificar las luces también identifica las sombras que eso acarrea. Peña siempre se fija en la clase media chilena y dice que Piñera la interpreta mejor, porque la familia de clase media que hoy está en la granja, por ejemplo, y tiene a su hijo en un colegio con número, va a querer llevarlo a la granja college, como diría Izaguirre. Y esa búsqueda de estatus, esa búsqueda de diferenciarme del vecino, es la razón por la cual ese padre sale 2 horas en la noche a taxiar para poder hacer un aporte adicional que su vecino no puede. Es querer diferenciarse, es también participar del mercado. Pero esa diferencia de estatus que se genera en las sociedades de mercado tampoco está necesariamente cubierta.
por el ensayo como una consecuencia. No sé si eso tú lo consideras parte de las luces o de las sombras. Otra frase que voy a citar que me llama la atención. La estructura de acuerdos que se conforma a partir de los intercambios económicos reiterados constituye una red de confianza potencial entre desconocidos. Eso parece correcto. Que no está establecida por decretos o leyes, sino que se instaura mediante procesos dinámicos y constantes de mercado. Una red de confianza potencial entre desconocidos, que no está establecida por decretos o leyes, sino que se instaura mediante procesos dinámicos y constantes de mercado. Pero al parecer, y aquí vuelvo a Harari, los gobiernos y las leyes, así como las religiones y los mitos compartidos, son todas ficciones que constituyen una red de confianza potencial entre desconocidos. O sea, el mercado no sería el único que juega ese papel como fundamento de la cooperación social y de la confianza entre desconocidos. Otros mitos compartidos podrían conseguir algo similar. Lo que estoy diciendo no es que el mercado no lo sea, sino que el mercado no parece ser el único, ni especial como fundamento de la cooperación social. De hecho, Jorge no lo ignora porque añade, los primeros intercambios entre sujetos no tuvieron relación con bienes materiales, sino con valoraciones subjetivas en torno a sentimientos, apreciaciones y comportamientos mutuos. Y eso es interesante porque abre la válvula. Ya no es este mercado en sentido sencillamente de intercambio material, sentido comercial, tradicional, sino que es un mercado que ya no es puramente de bienes y servicios, sino también de ideas y eventualmente de ficciones colectivas. Seguramente Jorge me dirá que también los dioses se intercambiaron. Y por lo tanto, incluso estas otras ficciones fueron materia, objeto de intercambios. Hay un pasaje, de hecho, que me gustó mucho porque el autor se refiere al mercado, y esto se distingue de la economía más tradicional, no se refiere al mercado como lugar de encuentro entre oferentes y demandantes, de hecho rechaza un poco esa definición. La clásica definición de manual cuando uno entra a economía primer año dice, el mercado no es un lugar de encuentro entre oferentes y demandantes, sino un espacio de intercambio de bienes simbólicos esenciales. Mi pregunta es, si el mercado es algo tan amplio, ¿podemos seguir hablando de mercado en el sentido convencional? ¿Es útil esta idea de mercado en una discusión política si al final todo es mercado? Porque si todo es mercado, nadie va a estar en contra del mercado. Un intercambio de alimentos por dinero se llama mercado, pero un intercambio de fluidos se llama sexo. Si a todo le vamos a poner mercado, si todo lo que es intercambio va a ser mercado, entonces mi pregunta es, ¿quién se va a oponer a los intercambios? ¿Quién es la contraparte en esta discusión? Y esto es interesante porque la gracia de los conceptos en la teoría política es que mantengan ciertas fronteras bien delimitadas para que entren en tensión con otros conceptos y uno pueda diferenciarlos. Aquí pareciera que todo es mercado. Ahora, probablemente sea cierto, como lo reconocen Hume, Hayek y tú mismo lo dices, que nuestras normas morales nazcan del interés propio y del imperativo de supervivencia. Parece ser una verdad inscrita en nuestra historia como especie. Luego del imperativo de supervivencia, nosotros usualmente extendemos esa protección a nuestros parientes, con quienes compartimos identidad genética. Richard Dawkins diría que la verdad es que como somos vehículos de nuestros genes, lo único que estamos haciendo es proteger genes iguales, da lo mismo quién sea el vehículo. Y luego, finalmente, viene el gran misterio del altruismo. ¿Por qué cooperamos con aquellos que no son parientes? Se generan patrones de cooperación entre desconocidos a partir de comportamientos recíprocos. Esa es otra pregunta que se me ocurre, ¿eh? Si existe alguna diferencia entre reciprocidad e intercambio en este caso. Pero bueno, cierre paréntesis. Pero si esto es correcto, el mercado es un efecto y no una causa del comportamiento humano. Vamos siempre a buscar lo mejor para nosotros, para quienes comparten nuestra identidad genética y para aquellos con los cuales podamos establecer relaciones de reciprocidad porque me conviene.
yo te rasco la espalda si tú me rascas la mía. Es verdad, siempre hay interés propio, pero entonces el mercado es una consecuencia, un efecto y no una causa. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Y en eso me parece que era muy sociobiológico tu ensayo. Y aquí la psicología evolutiva puede dar pistas, yo creo, más acertadas que la de la economía. Nuestras conductas económicas parecen ser reflejo de las tendencias que nos determinan como simios semi-irracionales. Luego, Jorge asocia mercado con paz. Aquí es donde se empieza a poner muy consecuencialista, o sea, valida al mercado por las consecuencias que genera, más que necesariamente en la primera estrategia, que es más bien es el fundamento de la cooperación social. ¿Qué es lo que posibilita la paz? Sin duda, los acuerdos comerciales y las transacciones voluntarias juegan un papel, lo sabemos eso. Pero también parece que hay otros factores, no es solamente el mercado el que posibilita la paz y no está claro en qué medida los otros factores contribuyen a lo mismo. La amenaza del castigo divino ha sido un elemento central en la narrativa humana, como lo cuenta, de hecho, Dominic Johnson en su último libro, God is watching you, Dios te está mirando. El otro día creo que fue Piñera el que dijo que los seres humanos se portan mejor cuando los están vigilando. Y como uno está acostumbrado a que va a decir algo que es una brutalidad, a veces como el cuento del lobo, en este caso tiene razón. Uno se porta mejor cuando lo están vigilando. Otro candidato dijo que nos faltaba Dios. Sí, bueno, o nos falta la ilusión de Dios, diría Dominic Johnson. Creer que existe para así comportarnos mejor. Ahora, según el gran Steven Pinker, que es un psicólogo evolutivo, en su famoso libro The Better Angels of Our Nature, la violencia decrece por el comercio, es cierto, porque el otro es más valioso vivo que muerto, pero también por el monopolio de la fuerza que reclama el Estado-Nación. O sea, en Pinker, la paz se logra tanto por el mercado como por el monopolio de la fuerza que reclama el Estado-Nación, que parece que Jorge lo deja un poco de lado, y yo creo que habría que rehabilitar, en este caso, el Estado-Nación, por lo menos en lo que significa haber construido un mundo más pacífico. Otro factor es el aumento de la empatía, que tiene que ver con la extensión de las comunicaciones en el mundo moderno, según Pinker. En conclusión, habría que matizar la aseveración de que el mercado es la base de la cooperación social. Si bien es cierto que los seres humanos estamos orientados hacia la búsqueda del interés propio y el de nuestro parentesco cercano, y eso nos empuja hacia la reciprocidad y la cooperación con individuos que no conocemos, es decir, promueve vínculos de confianza, pareciera que estas dinámicas inscritas en la naturaleza de la especie dan origen a varias instituciones, varias ficciones, dentro de las cuales se encuentra el mercado como un espacio de intercambio comercial. ¿Puedo seguir o termino? No, sí, no. Hay un punto interesante. ¿Puede el mercado promover las artes y la literatura mejor que el Estado? Ya entrando en materia. Eso es interesante. Bajo el primer sistema, el sistema de mercado, subsisten los artistas cuyos productos son valorados por el mercado. Aquellos artistas cuyos productos no son valorados por el mercado tendrán que dedicarse a otra cosa. Pero bajo el segundo sistema, por ejemplo, digamos, un sistema donde el arte y la literatura y la cultura está no en manos del Estado, digamos, regulada por el Estado, aquí hay dos alternativas. Una es la de la cultura oficial. El Estado impone una determinada literatura, la promueve, incluso la genera, pero hay otra opción que Jorge no toca, que es la idea del pluralismo. Si es pluralismo, el Estado podría subsidiar, por ejemplo, vía fondos concursables, iniciativas en distintas direcciones, que no sean solo ideológicas, sino también quizás más sublimes. Y esto es interesante porque es una palabra que usa Jorge para calificar distintos tipos de expresiones artísticas. El mercado no necesariamente va a elegir la más sublime bajo ciertos criterios. Va a elegir la que vende más. Salvo que tú consideres que, por definición, la que vende más es la más sublime. Otra pregunta interesante es qué pasa, por ejemplo, a la hora de tener mejores ciudades. ¿Resultan mejor las ciudades entregadas al mercado? ¿Puedo construir yo donde quiera a partir de un intercambio comercial?
Y la evidencia muestra que la planificación urbana, la palabra planificación, yo sé que le atirre a los liberales. Una vez alguien me dijo que no existía un urbanista liberal, que era básicamente un oxímoron. Pero todos los que han jugado alguna vez SimCity se darán cuenta de que una ciudad planificada funciona mejor que una que es básicamente dejada al mercado. Vuelvo a la idea que más me gustó de su, y aquí voy a tratar de hacer para terminar un vínculo entre la manera como tú defiendes la idea de mercado y la manera como creo que los liberales igualitarios defendemos la idea de mercado. Otra vez saliéndose de la economía, como ya lo explicó el mismo Jorge, no habla de un libre juego de precios, habla de una interacción intersubjetiva de valoraciones. ¿Por qué esto es interesante? Y aquí, en vez de citar a Rawls, que es mi habitual, voy a sacar a Dworkin a colación. Ronald Dworkin es lo que algunos de ustedes probablemente calificarían como un liberal de izquierda. Un liberal igualitario, básicamente. Dworkin, de hecho, creía que el principio central del liberalismo era la igualdad, no la libertad. Y aquí voy a explicar en qué sentido. Él creía, en un famoso ensayo que se llama, de hecho, Liberalism, que el compromiso del Estado liberal con el famoso principio de neutralidad no solamente tiene que ver con el terreno valórico, me da lo mismo con quién te acuestes, me da lo mismo lo que consumas, sino que también se extendía a sus preferencias en el mercado. La neutralidad o la imparcialidad liberal no tiene solamente que ver con no tomar posición respecto a las distintas concepciones de la vida buena que los ciudadanos exhiban, sino también tiene que ver con las preferencias que tienen en el mercado, decía Dworkin. Es decir, a lo que Jorge llama la interacción intersubjetiva de valores, de valoraciones, perdón. Lo que para los libertarios o liberales clásicos se trata de proteger la libertad comercial o en forma más amplia, de respetar la autonomía de los individuos en su dimensión económica, se trata para los liberales de cuño igualitario, creo yo, de tratar a todos los ciudadanos con igual respeto. Y para eso se requiere imparcialidad respecto a sus proyectos de vida, los que incluyen un tipo de relación con el mercado. Es decir, la relación con el mercado es una más de aquellas que constituyen los proyectos de vida de las personas. Y si tú quieres ser imparcial respecto a los proyectos de vida de las personas porque los respetas a todos por igual, porque ese es el fundamento de la imparcialidad para Dworkin, el igual respeto, entonces también debes respetar la manera como ellos prefieren vincularse con el mercado. Algunos preferirán sacar a su hijo del colegio con número y llevarlo a la Florida College y otros no. Algunos preferirán gastar su plata en ciertas cosas, otros no. Y el Estado también debiera ser imparcial respecto de esas opciones. Pero aquí hay una diferencia. Fíjense en esta frase. Los gobiernos, esta frase es de Jorge. Los gobiernos que intervienen en las economías no solo generan incertidumbre jurídica, sino que distorsionan las estructuras simbólicas con las cuales los sujetos evalúan sus valoraciones subjetivas al intercambiar con otros, inhibiendo la cooperación social voluntaria. O sea, pareciera haber un mal intrínseco a la intervención estatal. Aunque no sé si intrínseco o instrumental, pero hay un mal ahí, claramente. Claro, distorsiona las estructuras simbólicas con la intervención, distorsiona el proceso de intercambio de valoraciones subjetivas. Y esto es interesante por dos razones. Primero, porque coincide con el principio de neutralidad o imparcialidad, en el sentido de que se respeta a las personas al respetarles sus valoraciones subjetivas, y por eso el Estado no se mete. Justamente no se mete porque respeta la manera como ellos quieren realizar sus intercambios. Pero sostiene que el problema final es la inhibición de la cooperación social y no necesariamente la violación de la imparcialidad. Voy a explicar esto. Una cosa es que el problema sea que cada vez que el Estado interviene, distorsiona la manera en cómo los agentes intercambian. Y otra cosa distinta es decir que por el hecho de la intervención, el Estado está siendo parcial en lugar de imparcial. Está tomando parte por una preferencia, está tomando parte por una concepción de la vida buena versus la otra.
Y en ese sentido, Jorge se distancia un poco de la tradición liberal más bien procedimental o puramente política. Para la tradición liberal más procedimental, el problema no radica tanto si el gobierno interviene o no, sino en que cuando lo hace en forma justificada e imparcial. Es decir, la intervención no es mala en sí mismo. De hecho, creo que lo tengo más adelante, pero el problema de la intervención es cuando es parcial en lugar de imparcial. Es la justificación y la imparcialidad el valor supremo, por lo tanto, para esta tradición más bien liberal procedimental. ¿Puedo seguir o no? Sí, obvio. Es que estoy buscando puntos en los cuales podemos hacer estas conversaciones entre distintas tradiciones liberales. Hay otra parte en la cual sostiene Jorge, que me pareció muy interesante. Dice que hay dos opciones. Una es básicamente acuerdos de libre intercambio, lo que él defiende, versus formas de dominación que recurren al poder coercitivo para contravenir la coordinación contractual espontánea de los sujetos en el mercado. O sea, o libre intercambio o va a haber dominación. Porque alguien va a recurrir al poder coercitivo para contravenir la coordinación contractual espontánea. Y esto es interesante, porque usualmente los que abusan de la libertad contractual son los que están en el poder. Y no viceversa. Son los débiles, los que están siendo dominados, los que se organizan y le exigen cambios en la legislación justamente para protegerse de ese abuso, para protegerse de la dominación. Es decir, el que contraviene la coordinación contractual, usualmente es el que está siendo dominado, y no necesariamente el que domina. De hecho, suelen ser los partidos socialistas del mundo, por ejemplo, los que luchan por la extensión del aparato público para cubrir más áreas del quehacer humano y, como dirías tú, hacer retroceder la espontaneidad. Norberto Bobbio decía que el Estado liberal, al extender el sufragio a todas las capas sociales, tuvo que aceptar su engordamiento. Más y más cuestiones demandan la atención de papá Estado. Y eso significa que se limita el ámbito de la libertad contractual. Edmund Fawcett, un biógrafo del liberalismo, cuenta que el matrimonio entre liberalismo y democracia fue difícil en un comienzo, pero finalmente conveniente para ambas partes, que se moderaron en sus afanes originales. El pueblo sería políticamente soberano, gana la democracia, pero los derechos individuales básicos serían intocables, gana el liberalismo. Por eso hoy se habla de democracia liberal. Como sea, es la democracia la que, abro comillas y aquí cito nuevamente a Jorge, es la democracia la que recurre al poder coercitivo para contravenir la coordinación contractual espontánea de los sujetos en el mercado. No es una forma de dominación, aunque quizás para ti la democracia sí sea una forma de dominación. Porque eso es interesante, es usualmente la democracia la que limita la libertad contractual. Sobre la coacción, tema favorito de Hayek. Me parece evidente, y en esto vamos a estar de acuerdo también con Jorge, que el aumento de la esfera de atribuciones del gobierno produce más escenarios de coerción. ¿Tú usas coacción o coerción? O indistintamente. Coerción. Coerción. Es evidente que el aumento de la esfera de atribuciones del gobierno produce más escenarios de coerción. La pregunta que yo haría, y aquí siguiendo a Hayek, es que si esa coerción es arbitraria o ilegítima o no. Porque incluso Hayek consideraba que ciertas formas de coerción eran aceptables. Entonces, desde ese punto de vista, la coerción no es mala en sí misma. Podría ser un concepto neutro, en el sentido que no es moralizado. ¿Puedo hacer un punto? Sí. Lo que pasa es que en el ensayo, de hecho, se plantea cómo evolucionan formas de, llamémoslo así, castigo, Ya. y van volviéndose más complejos a medida que estos intercambios más subjetivos se vuelven mucho más impersonales. Entonces, obviamente en una tribu donde los miembros eran muy conocidos entre ellos,
lo que se aplicaba era muchas veces la fuerza directa o el ostracismo. Pero a medida que los intercambios se van volviendo más complejos con, por ejemplo, tribus de otros lugares, en donde no conocíamos necesariamente todos los miembros y por lo tanto las sanciones eran de otra forma, entonces van surgiendo formas de castigo que podrían ser como los mitos que tú llamas, como el derecho, la religión, otras estructuras de sanción. En el fondo el ensayo no descarta que exista coacción, porque existe de hecho coacción muchas veces no jurídicamente establecida, sino social, y también coerción por parte de, en este caso, el monopolio de la fuerza, pero existe, siempre existe en una sociedad. Ahora, desde la perspectiva liberal, el problema más que la coerción, efectivamente, es que evidentemente a mayor intervencionismo, mayor posibilidad de parcialidad. Exacto. Ese es el miedo del liberal igualitario. Entonces, el problema con el aumento del tamaño del Estado no es por el aumento del tamaño del Estado per se, es porque el aumento del tamaño del Estado conlleva el riesgo de mayor parcialidad en el trato a los distintos grupos, a los distintos ciudadanos. Pero eso también es consecuencialista. Sí, en cierto sentido sí. Porque si no ocurriera ese efecto... Bueno, es que ahí justamente la pregunta es por la justificación y la legitimidad del intervencionismo. Claro. Entonces, yo por lo menos que entiendo el liberalismo como un proyecto esencialmente justificatorio, la justificación se obtiene cumpliendo ciertos estándares de justicia en el sentido de imparcialidad política. Y en ese sentido, utilizando una frase de Jorge, el Estado no puede dirimir cuáles son los intereses de cada individuo, sino establecer ciertas condiciones para que esos intereses se expresen libremente, adjudicando en caso de conflicto o colisión. Y la colisión, en este caso, el conflicto, es inescapable. Jorge sostiene hacia el final que el proceso de valoraciones subjetivas procede sin exclusión y sin rivalidad. Y eso es interesante quizás ponerle ahí, porque sin exclusión y sin rivalidad pareciera como eliminar que el mercado, la posibilidad de que el mercado genere conflictos. Para mí el mercado está generando conflictos permanentemente junto con las otras cosas que está generando. Tú pones el caso de Uber, de hecho que aparece en el ensayo. Sí. En el caso de Uber tiene un conflicto de intereses que se generó a partir de una disrupción en el mercado. El Estado, ¿qué es lo que hace? Adjudica, dirime, con la condición de que su decisión obedezca a razones públicas que tomen en consideración la complejidad de las valoraciones subjetivas y no a la influencia o captura de un movimiento gremial. Si el Estado dirime el conflicto taxi versus Uber de una manera justa bajo estos criterios, no hay problema con esa intervención. No sé si me explico. Porque el conflicto es inescapable, lo que hace el Estado es adjudicar. Lo que hace la sociedad política es adjudicar. En sí mismo, incluso el gobierno a veces puede actuar en salvaguarda de condiciones que hacen posible distintos proyectos de vida y valoraciones subjetivas. Y aquí hay una crítica recurrente que recibe el liberalismo libertario. El Estado no es el único agente capaz de dominar. Esto también es muy peñístico. Una corporación imbuida del espíritu empresarial que destaca Jorge puede provocar formas de dominación más sutiles, pero no menos penetrantes. Jorge tiene razón en el caso de Uber justamente porque el Estado liberal debiese ajustar permanentemente las reglas de la competencia a la innovación por todas las razones señaladas en el ensayo. En este sentido, el problema no es la regulación en sí misma, sino la regulación injusta. Y aquí el autor parece pensar que no, una parte, y después parece pensar que sí, porque dice que hay que evitar el intervencionismo gubernamental, abre comillas, cualquiera sea su justificación. Según Jorge, hay que evitar el intervencionismo gubernamental, cualquiera sea su justificación. Ahí se separa de la tradición liberal igualitaria. Pero después dice, se refiere a actuaciones estatales con criterios del todo arbitrarios. O sea, ¿qué pasa cuando los criterios no son del todo arbitrarios? Ahí podrían haber actuaciones estatales, como reconociendo que no todos los criterios lo son necesariamente arbitrarios, por eso le pones el apellido. Que hay que evitar solamente las del criterio arbitrario. Y eso es muy hayekiano. Y ahí probablemente donde ambas tradiciones yo creo que toman caminos separados. El liberalismo, que por lo menos yo creo profesar, lleva los últimos 45 años buscando una teoría de justificación para el ejercicio del poder. No da lo mismo la justificación. Y probablemente la diferencia está en que para Jorge la intervención significa siempre un atentado contra los fundamentos de la cooperación social. Pero yo ya sostuve que creo que esos fundamentos son varios y no se limitan a las fuerzas del mercado. Por eso, por lo menos yo no creo que la intervención del poder político, si está inspirada en criterios compartidos y por tanto legítimos, implique necesariamente lo que él llama
atomización. Y esto es muy interesante porque el autor usa el concepto de atomización, que es, habla de la atomización del sujeto para describir una situación de control estatal, en circunstancias que el marxismo piensa que se produce la atomización justamente cuando reina el mercado. Y eso me pareció, no sé si lo hiciste con Suqué o no, pero es el marxismo justamente el que hace la crítica a que en esta sociedad de puras libertades negativas vivimos como mónadas aisladas, vivimos atomizados. Tú dices que es bajo el control estatal en el cual nos atomizamos. Sí, y sobre todo bajo un control burocrático totalizante. Exacto. Ahí se atomiza el sujeto de manera Hay otro punto absoluta. que me parece que te acerca a otra tradición, y yo creo que yo la comparto. ¿Ah? Tú dices que cuando hay coerción, es decir, cuando el Estado reemplaza los acuerdos voluntarios, lo que tú llamas el marco metaoperativo se debilita. Y esta es la crítica que hace Pablo Ortúzar y todos los conservadores, y esta derecha, IES, Mansuy, Herrera, todos un poco están en este barco. De que efectivamente cooperación social no es necesariamente organización estatal. Puede haber cooperación social sin Estado. De hecho, mucho de lo segundo, ahí está la crítica, puede incluso desincentivar lo primero. Mucha organización estatal puede desincentivar la cooperación social. El caso más típico que es la pelea Ortúzar-Jackson todos los años cuando hay Teletón. Claro. Debieran haber espacios en los cuales la sociedad civil voluntariamente se haga cargo de un problema, o debiesen estos asuntos quedar entregados a manos del Estado, del poder político, por criterios de justicia, etcétera, etcétera. Y esto es una crítica interesante, ¿eh? Porque une muchas familias que en apariencia son distintas. Los anarquistas. Bakunin escribía, todo mandato lastima el rostro de la libertad. Todo mandato lastima el rostro de la libertad. Es como cuando tú estás ahí, yo me acuerdo cuando era chico me estaba comiendo la comida y llegaba mi mamá, pasaba por al lado y me decía, cómete la comida. Yo me la estaba comiendo, pero al decirme que me la tengo que comer obligatoriamente, yo sentía que ya no había mérito moral en comérmela. Era una orden. Yo no estaba ejercitando mi músculo moral. Y eso es bien interesante porque darle espacio a esas interacciones voluntarias pareciera ejercitar el músculo moral más que la orden. Y en eso yo creo que todos estamos un poco en el mismo barco, los conservadores, no sé ni qué son, pero algo así, y distintas tradiciones libertarias. El músculo moral no se ejercita por la vía de la obligatoriedad en teoría, sino de la voluntariedad. Y aquí nos distinguimos de la izquierda, porque la izquierda cree lo contrario. La izquierda cree que promulgar la ley es sellar nuestro compromiso colectivo con una idea noble. Elevarla a categoría de ley es cuando realmente todos decimos, sí, esto es lo que hay que hacer. Es por así decirlo, desprivatizar la solidaridad. Los liberales, en cambio, tendemos a privatizarla. Para nosotros, solo la infracción de los deberes de justicia y no de los deberes de solidaridad o de participación o de tolerancia activan la facultad coercitiva del poder político. Quizás sea muy bueno ser solidario, quizás sea muy bueno participar en muchas cosas y quizás sea muy bueno ser tolerante en tu casa con aquello que no te gusta de tu hermana, pero no son deberes de justicia y por lo tanto no son legalmente exigibles. Yo creo que con esto estoy terminando. El mercado, dice finalmente, es un arreglo cooperativo que no excluye a nadie. De hecho, por eso lo considero un bien público. Nadie queda fuera de sus arreglos en sentido estricto. Es decir, el mercado no genera exclusión. Y con esto termino porque vuelvo al principio. Nadie queda fuera de sus arreglos en sentido estricto. ¿Por qué le pusiste en sentido estricto? Porque parece que tú te refieres en sentido estricto como formalmente. Libertad como ausencia de obstáculos. Nadie queda fuera de sus arreglos en sentido estricto. ¿Cuál sería el sentido no estricto? Libertad como ausencia de obstáculos es el concepto de libertad negativa, el concepto de libertad liberal, probablemente más tradicional. Para el autor, los que están excluidos del mercado son solo aquellos que presumen de rechazarlo, como de adrede, no voy al mall. No quedan, incluso ellos no quedan excluidos. Incluso los Yo que rechazo presumen el de rechazarlo. mercado, pero igual hago uso de todos sus mecanismos. Lo interesante es que la lógica de la libertad efectiva, no la meramente formal, sino la efectiva, lo que Isaiah Berlin llamaba las condiciones del ejercicio de la libertad, solo están excluidos aquellos que no tienen los medios para participar del mercado.
Y aquí es donde quiero terminar con la dimensión consecuencialista del texto. Jorge destaca la dimensión consecuencialista del mercado, aunque no sé si lo mencionas o no, pero dices que básicamente el mercado es un beneficio que le llega a todos. Todos participamos de él, todos nos beneficiamos, gústete o no te gústete, lo rechaces o no lo rechaces, todos participamos de él. Porque trae una serie de efectos sociales positivos. Ese básicamente es tu tesis consecuencialista. Como diría el gran Jeremy Bentham, the greatest good for the greatest number. Se parece mucho a una máxima utilitaria. Y por eso no es raro que Jorge recurra a Mill. La importancia de las opiniones minoritarias, recordaba Mill, es su función en el bienestar agregado. No es que sean verdad, necesariamente. Las opiniones minoritarias pueden ser una estupidez, pero es su función en el agregado, es la luz que arrojan sobre el error, en el contraste con la opinión correcta, es la que finalmente le da su valor. Jorge celebra, por ejemplo, mucho los avances y las nuevas tecnologías. Es un progresista en ese sentido. Así que estás de acuerdo con tu empleador aquí, porque Ibáñez dice que ellos son los verdaderos progresistas, así que sí, en este caso tú eres un progresista. No le va a gustar a otros amigos tuyos libertarios, no. Pero tú sí eres un progresista. Porque estás consciente de que la liberación de las fuerzas productivas del ser humano en competencia y con incentivos de diferenciación ha mejorado la calidad de vida de, de los individuos. Y rompe los criterios de estatus. Y los genera también. Pero los genera y los va rompiendo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahora, para el liberalismo de cuño rawlsiano, la utilidad o el buen funcionamiento de las instituciones sociales no es razón para mantenerlas, si acaso son injustas. Y en eso también este consecuencialismo se distingue un poco del liberalismo de cuño rawlsiano, que justamente se creó para rechazar el utilitarismo. Y en ese sentido, y con esto sí que termino, el autor es más friedmaniano que nozikiano, por así decirlo. Se acerca más a Friedman que a Nozick. Creo que es en Desarrollo y Libertad, no me acuerdo en qué libro, Amartya Sen dice cuáles son las dos grandes razones para defender el mercado. Las dos grandes razones éticas para defender el mercado. Una manera, dice Amartya Sen, es como lo hace Friedman, desde la perspectiva utilitarista. El mercado, querámoslo o no, mejora en el largo plazo las condiciones de vida de las personas. Punto. Ya esa es suficiente razón para preferir el mercado por sobre sus alternativas. Nozick, en cambio, prefería el mercado por una razón distinta. Es porque las personas tienen derecho a hacer con sus bienes lo que les plazca, aunque eso no produzca bienestar en el largo plazo. Nozick creía que si tú querías destruir la riqueza lo podías hacer. Tú eventualmente tienes que jugártela por el lado de la libertad por sobre la utilidad, creía Nozick. Y eso es interesante. ¿Qué pasaría si el mercado no trajese dichos beneficios agregados? ¿Tendrías que tomar tú la defensa nozickiana y decir que en sí misma las personas tienen el derecho de hacer lo que quieran con sus bienes? Ahora quizás tú me vas a retrucar que eso no podría pasar porque como su fundamento es evolucionario, el mercado no puede sino funcionar, porque si no funcionara, estaríamos extintos. Gracias. Gracias, Cristóbal, porque creo que es un ejercicio importante el escuchar una crítica con respecto a lo que uno reflexiona. Hay varios puntos que me encantaría ir tomándolo. Yo creo que voy a tener que sentarme a abordarlos, quizás escribir otra respuesta. Hay un punto, tomando al final la última idea, entre este planteamiento más utilitario, ¿cierto?, con respecto a los resultados del mercado. Yo creo que primero hay una distinción en términos del mercado como ideal, si pudiéramos mencionarlo así, con respecto a los mercados concretos. Yo creo que abordo la reflexión desde la idea desde el mercado como un ideal o una estructura ideal que genera cooperación social. Pero a partir de lo último que tú mencionas, por un lado efectivamente hay un planteamiento que es consecuencialista, que es, bueno, el mercado parece ser una forma que mejora condiciones de vida y es muy marxista en el fondo mi planteamiento de que rompe con una estructura de estatus más bien rígida que está muy ligada con el monopolio del poder político, que era la estructura de las monarquías y todo eso. Pero en el mismo ensayo hay un planteamiento que quizás no está tan explícito, que tiene relación con un planteamiento más bien
kantiano que tiene relación con la subjetividad personal. Y uno de los temas que yo planteo es que el mercado permite, a diferencia de otros sistemas, a diferencia, por ejemplo, de otras ilusiones como la religión o el propio Estado, permite el mercado la vindicación de la subjetividad personal de los sujetos a medida que es más libre el mercado. Y ahí yo lo ligo con la idea de la ruptura de los estatus. ¿Por qué? Porque en el fondo los mercados, a medida que son más libres, permiten expresiones subjetivas que muchas veces en sistemas, por ejemplo, religiosos o estatales, están excluidas o, lisa y llanamente, son perseguidas o sancionadas. Por lo tanto, un mercado mucho más abierto vindica, desde el punto de vista de lo que yo planteo, una cuestión más bien deontológica. Quizás lo que intenté hacer, sin hacerlo muy explícito, es unificar ambos criterios, es decir, un criterio más bien consecuencialista con una base deontológica nosiquiana. El individuo es valioso en sí, y lo que hace este arreglo más bien espontáneo, que es un impulso que uno podría decir si es natural o biológico, es permitir ese desarrollo de mejor forma. Y ahí yo lo que voy planteando es una especie de secuencia. A medida que los mercados se van desarrollando, van permitiendo redes de valoración potencial nuevas. Ya no solo intercambiamos, ¿cierto?, un pedazo de carne del jabalí que comemos, sino que en algún punto, y esto es producto de la propia división del trabajo, permitimos que tú escribas un libro. Por lo tanto, hay una potencial valoración nueva que otro sujeto va a valorar. Ahí entra un punto de interacción. Si nadie valora un libro, si nadie valora una pintura, no hay intercambio de ninguna clase. Eso genera una mayor complejidad, si podemos ir viéndolo en escalas de valoración. Ya no solo estamos ligados porque tenemos hambre, sino que elevamos nuestra intersubjetividad en una valoración más compleja, que obviamente de manera muy evolutiva se va desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo de la interacción. Eso va generando un orden de accesos más abiertos, porque obviamente mientras más complejas son estas subjetividades, por ejemplo, ya no solo comemos la carne, sino que ahora generamos un libro o una pintura, otro puede generar un libro y una pintura con una nueva valoración. Y eso hace que sujetos que no necesariamente están insertos en una estructura temporal de producción puedan imaginar soluciones no imaginadas. Por ejemplo, el tipo que inventó la Presto Barba. Probablemente era un tipo que en algún momento dijo, uy, esta es una necesidad que nadie la descubrió en un momento dado, pero él la crea. Es como una ganancia nueva, porque todos la van a utilizar en algún momento. Eso va generando otras sucesiones de valoraciones nuevas a nivel subjetivo. Si uno ve, por ejemplo, los cambios, por ejemplo, en términos del consumo de ropas, bienes sublimes, como por ejemplo, yo digo son sublimes, pero en realidad son bienes que uno podría considerar suntuarios. Ya no estamos preocupados de satisfacer solo el hambre ni el cobijo, sino que ahora podemos preocuparnos de otros asuntos como la valoración del arte, el pensamiento filosófico. Son valoraciones a nivel mucho más complejo. Ese es como el planteamiento esencial. Por lo tanto, hay dos ideas ahí de la mano. Ahora, lo que yo planteo y que me parece interesante el punto sí, es el mercado o el interés propio de la primera fase. Yo creo que lo que hay implícito, que quizás uno podría decir que es una observación empírica en términos de la condición humana, es que todos buscamos satisfacer nuestro interés propio y todos tratamos de mejorar nuestra condición presente. Eso es indiscutible. Nadie dice, no, mira, en realidad a mí no me interesa satisfacer mi condición presente, prefiero estar como estoy. Sino que todos buscamos, en algún momento, incluso nos vemos impelidos a eso. Es decir, si tenemos hambre, tenemos que buscar la forma de satisfacer eso. Y eso va generando un incentivo de reciprocidad. ¿Por qué? Porque en una condición más bien primitiva, donde el alimento... Hoy día tenemos una condición que el alimento está en todos lados, ¿cierto? Pero en una condición primitiva en que no hay alimento, es mucho más fácil que nosotros vayamos a cazar los dos el jabalí a que tú intentes hacerlo por ti mismo. ¿Por qué? No necesariamente porque vas a ganar más con mi cooperación, sino que es más probable que puedas captar el jabalí o capturarlo. Porque podrías capturarlo tú solo, pero la probabilidad es menor. Ese es como el primer criterio. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que... o en nuestro interés, desarrollar una lógica de reciprocidad. ¿Qué es una lógica de reciprocidad? Que no está basada en que yo genero un bien y tú lo adquieres, sino que es más bien cooperativa. El interés propio nos obliga a cooperar con los otros. De hecho, yo lo noté aquí, la idea del cobijo. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que
resolver el tema de la lucha contra el frío. Lo anoté así como idea. ¿Por qué cooperamos? Porque ganamos. Primero tenemos que derrotar el frío. Ese es un punto importante. Por lo tanto, el interés propio obliga a hacer intercambios que necesariamente... Y ahí entra el punto que me parece muy importante, que es cuál es el concepto del mercado en este ensayo. Y yo creo que hay un intercambio que efectivamente no es el intercambio sexual. Uno ahí podría entrar a la discusión, sí, pero bueno, el intercambio sexual también puede estar basado en criterios quizás económicos, pero yo trato de plantear que el mercado... Sí, pero trato de plantear que el mercado en realidad, más que un intercambio específicamente como lo entendemos hoy día económico, es un intercambio de intereses mutuos. A partir de eso se generan otro tipo de interacciones. Ahora, uno podría abrir la discusión si todo es mercado, bajo esa lógica. Es decir, que hay autores que plantean que en realidad la moral es un tema de mercado y que todos tratamos de ser simpáticos porque tratamos de agradar a los otros para obtener algo, ¿cierto? Cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, tratan de ser simpáticos porque buscan obtener un empleo, no solamente obtener una ganancia monetaria. En realidad ahí hay una discusión que puede ser una discusión moral en ese sentido. Bueno, es que ahí está el impulso más como biológico, si uno lo puede decir. Ahora, yo creo que el impulso biológico, a diferencia de los animales, el ser humano logra desarrollar cuestiones mucho más complejas que ese ámbito. Y ahí yo creo que entra el tema del plano de la creatividad, que es lo que yo apelo como la empresarialidad. La empresarialidad no es entonces solamente hacer el objeto, sino que es tener la visión, que esto lo plantea un autor que es Israel Kirzner, que es el tema de tener la visión de que hay una necesidad futura que nadie ha descubierto. Ese es el tema de la empresarialidad, es observar que hay una necesidad en algún punto dado. Oye, chuta, parece que mucha gente circula en el metro y probablemente todos vienen con hambre en la mañana y nadie vende sándwich. Ah, voy a vender sándwich. Tengo 6.000 pesos porque me echaron del trabajo, voy a poner una empresa de sándwich con solo 6.000 pesos y descubrí una ganancia que no estaba descubierta. Ese es como el punto de la empresarialidad. Y ahí, obviamente, hay un tema de reconocimiento mutuo de subjetividades. Yo sé que el otro tiene hambre. Ese es un punto clave. Y luego hay otro elemento que es clave, que tiene relación con la idea de las redes de confianza. Yo vendo el sándwich y el otro sabe que voy a venderle un sándwich. Cuando ustedes van a un café, no dicen, este tipo me estará vendiendo café o me está dando un jugo de piña. Ustedes parten de una confianza previa. Ahora, esa confianza ha sido desarrollada, yo creo, de manera efectivamente evolutiva. Por lo tanto, ahí se desarrollan, fíjate, normas complejas de reciprocidad a partir de estos intercambios que no necesariamente son de bienes materiales, sino que primero son intercambios cooperativos. Y ahí entra un punto que quizás no lo hago explícito en el ensayo, es que el mercado es un intercambio cooperativo. Por eso rechazo la idea del mercado como suma cero. No es explotación el mercado. No es explotación. De hecho, ahí mi crítica al intervencionismo, cuando por ejemplo la autoridad dice, no, es que el trabajador está siendo explotado, así que vamos a poner un sueldo mínimo para que exista el contrato. Lo que hace la autoridad en ese caso es distorsionar esa red de confianza potencial. Si yo voy y le digo a una persona, mira, estoy buscando trabajo, ¿cuánto me paga usted? Y la otra persona te dice, mira, te pago tanto. Si yo veo que eso implica una ganancia para mí, probablemente voy a acceder a ese empleo, aun cuando probablemente la autoridad y otras personas consideren que en realidad lo que yo gano es muy poco. Pero el que evalúa esa ganancia soy yo en ese momento. Necesito los 100.000 pesos, aunque sería ideal que ganara 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos, pero necesito los 100.000 pesos. Estoy ganando, no es suma cero. No hay una lógica de explotación en ese sentido. Y parto de la base de esa red de confianza potencial. Perfecto, te contrato. Yo gano, tú ganas. Ese es como un punto clave de esto. Entonces el mercado es una red de confianza y de intercambios recíprocos. Ahí se producen obviamente los bienes y todo eso, pero yo parto de la estructura como moral, desde la cual se va conformando lo que llamamos hoy día mercado y que obviamente yo creo que se ha reducido a la idea de intercambiar bienes. Compro Coca-Cola por dinero. De hecho, por eso no considero el dinero como un elemento esencial. Es simplemente un mecanismo dentro del proceso de mercado. Podríamos eliminar el dinero. De hecho, podríamos cambiar el peso y la lógica del intercambio va a seguir. Entonces yo digo, Cristóbal, mira, cultivé estos zapallos en mi casa, te lo cambio por tal cosa. Y hacemos la lógica del intercambio. La lógica del mercado seguiría continuando igual. Y de hecho, en el ensayo yo hago mención, parto del ensayo. Ahí hay un punto interesante con la descripción que hace Wells con respecto a la Rusia soviética de 1920, donde él dice, los escaparates están vacíos y no hay gente en las calles. Ya no tiene sentido caminar por las calles. Lo que él está diciendo no es solo que haya escaparates vacíos, sino que no hay interacción social, no hay gente.
Esto es como cuando se produce el holocausto zombie y no hay gente. Entonces, claro, están los bienes, de hecho están los bienes, pero no hay interacción. Por lo tanto, ahí el mercado tiene una complejidad moral mucho mayor que el simple intercambio de bienes. Lo que hacemos es intercambiar con otros en una interacción compleja. Es un punto clave. Quizás habría, claro, que acotar eso. Ahora, por otro lado, me parece interesante el punto de la libertad y la igualdad. Yo creo que el mercado es revolucionario. ¿En qué sentido? No solo porque rompe con las lógicas de estatus desde el Estado, porque los Estados en general lo que establecían, y hoy día los Estados se ven como obligados a establecer criterios de justicia, no porque naturalmente o espontáneamente o deontológicamente los Estados apuntaran hacia la justicia, sino que los Estados eran estructuras de abuso y dominación. Hoy día se ven impelidos, pero no porque los Estados tomaron esa lógica, sino que porque se vieron obligados. Y ahí yo creo que el mercado lo que va generando al generar estas lógicas de reciprocidad y confianza mutua es que va cimentando lógicas de igualdad que permiten mayor libertad a los sujetos. ¿Por qué? Porque cuando tú intercambias en el mercado no es tan importante tu estatus en términos estrictos, ni tu condición racial, ni tu condición sexual, ni tu condición educativa, sino que tu disposición al intercambio. Obviamente, y ahí puede ser tu contraargumento, si alguien no tiene el dinero o los recursos, queda fuera de ese mecanismo. Y eventualmente queda fuera de una lógica de intercambio. Pero el mercado permite otra cosa. Bueno, si no hay vuelos business para toda la gente, podemos hacer entonces vuelos más baratos para la gente. O si no hay una cafetería o un restaurante de lujo para todos, alguien va a poner un restaurante para aquellos que no pueden acceder a ese restaurante. Entonces rompe con esas dinámicas de estatus. Y de hecho es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los bienes se van democratizando. Hoy día, si yo pregunto aquí cuántos tienen celular, probablemente todos tienen celular. Pero si yo hubiera preguntado hace 20 años atrás cuántos tenían celular, probablemente el número habría sido bastante reducido. Por lo tanto, el mercado va generando criterios de igualdad. Y de hecho, ahí hay un punto que me parece bien interesante, que quizás no lo abordo por la misma lógica del mercado como una estructura ideal moral, que es que efectivamente el mercado puede generar eventuales, llamémoslo así, distorsiones. No en el sentido de fallos de mercado, sino que eventuales distorsiones para algunos versus otros. ¿En qué sentido? Las tecnologías. Algunos dicen, no, que la tecnología está distorsionando, por ejemplo, a los jóvenes. Los jóvenes no leen, o las nuevas tecnologías distorsionan las relaciones personales. Lo que hace el mercado, sin embargo, y aquí siempre yo planteo el ejemplo acá internamente en la discusión, es por ejemplo con lo que se discute con los robots. Entonces todos dicen, bueno, los robots lo que van a hacer es reemplazar a las personas. ¿Y qué va a ocurrir cuando los robots reemplacen a las personas, por ejemplo, en los restaurantes? Pues bien, lo que va a ocurrir es que probablemente muchos sujetos van a decir, ¿saben qué? Yo ya no voy a restaurantes atendidos por máquinas, sino que voy a empezar a demandar restaurantes atendidos por personas. Y alguien va a tener el awareness, ¿cierto? La empresarialidad de decir, bueno, voy a fundar un restaurante atendido exclusivamente por personas. Y por lo tanto va a haber una respuesta a esta eventual distorsión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, pero ¿qué ocurriría? Y ahí entra el tema de la intervención del gobierno. Uber, de hecho, es un ejemplo de eso. El gobierno podría eventualmente establecer, no, se prohíben los restaurantes atendidos por humanos porque es un criterio de explotación o los sueldos que se pagan son muy injustos. Pero eventualmente ese intervencionismo lo que estaría generando es una alteración en la red de cooperación. Lo que ocurre con Uber no es solamente que el Estado, en este caso, el Estado de hecho se ve impedido en establecer un criterio justo con respecto a Uber, porque Uber es una innovación producto del propio mercado. A alguien se le ocurrió desarrollar esta tecnología y ponerla a disposición de los usuarios, y los usuarios sancionan usando la tecnología. Pero el problema que hay con Uber y los taxis es que hay una previa intervención de la autoridad que establece una distorsión con respecto a un mercado que es el mercado de los taxis. Y por eso se ve imposibilitado resolver eso, porque esa intervención genera un privilegio. Por lo tanto, quitar un privilegio es muy difícil para la autoridad. El mercado sí generó la innovación. El problema es que el privilegio estructurado por el Estado no es posible romperlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si es que se establecieran como... Bueno, lo mismo ocurre, por ejemplo, si hablamos de la estructura de pensiones del aparato estatal, por ejemplo, a nivel de las Fuerzas Armadas. También es una estructura de privilegio que el mercado probablemente presiona para que se rompa, pero la autoridad no lo puede romper. Ese es como un... ¿Puedo hacer una acotación? Sí, obvio. Es que parece que tenemos un
problema metodológico. Cuando tú hablas del mercado como ideal, generalmente lo contrapones al poder político en una versión no ideal. Y quizás yo hago lo contrario. Ujú. Quizás cuando yo hablo del poder político y cómo dirime estos conflictos, por ejemplo, yo en el caso de Uber digo, el Estado lo que hace es dirimir en forma justa, Claro. porque lo estoy pensando en el ideal. Yo tengo la impresión de que aquí, en todos los casos que tú mencionas, el mercado lo presentas en su versión ideal, pero siempre lo contrastas con un Estado de una versión real. Entonces, en ese caso siempre va a ganar el mercado. Que la izquierda hace un poco lo mismo, pero al revés. Claro. Es el poder político el que siempre actúa de modo ideal y lo contrastan con cómo funciona el mercado en términos reales y por eso siempre gana la nobleza de los ideales del poder político en su versión ideal. Entonces quizá aquí sería interesante, o los dos juegan en modelo ideal, que yo creo que es lo que corresponde desde el punto de vista de la filosofía política, en esta podríamos hacerlo también de la Sí, otra obvio. forma probablemente. Pero eso nomás, que me llama la Sí, atención. no, Que, en el ensayo, en el fondo, no hago un contraste entre el mercado ideal y el estado ideal. Solamente, de hecho, menciono en una parte que el mercado o el intercambio económico, hay una tensión, de hecho lo planteo en el ensayo, entre lo que es la lógica del intercambio y lo que serían las formas más coactivas de obtener bienes que antiguamente ocurría, que era el saqueo, la invasión y todo eso. Lo que voy diciendo es que de alguna u otra forma esas lógicas van siendo reemplazadas por dinámicas de intercambio y que eso va propiciando un detalle que quizás se te escapó en la reflexión, que es el tema de que el mercado va promoviendo una innovación institucional. Y va generando innovaciones institucionales que incluso inciden en la estructura jurídica del Estado e incluso en el propio Estado. Y ahí entra un punto clave, que los ejemplos a lo que apuntan no es tanto a desmitificar o atacar la lógica del Estado, sino la lógica de la intervención excesiva. De hecho, hay una frase en que yo menciono... excesiva ahora. claro, de hecho el ensayo lo dice, mira. Dice, la excesiva regulación en favor de la intervención gubernamental en la economía puede generar tal nivel de incertezas jurídicas que terminen por demoler el marco metacooperativo de los libres intercambios, haciendo engorrosa la producción de bienes o servicios. Totalmente, pero cuando el Estado lo tomas en versión ideal también, no hay espacio para que haga eso. Si lo tomas en versión ideal, automáticamente estás descartando que haga lo haga de manera abusiva. No sé si me explico. Pero ahí la versión ideal, entonces, ¿cuál sería? ¿La de Nozick? No, la versión ideal es una que donde el Estado no es una banda de ladrones que va a estar permanentemente prefiriendo favorecer a un grupo o a un gremio, sino que va a ser un agente que dirime justamente, que encarna los deseos colectivos, de otra forma de coordinación. No sé, busca la forma del Estado ideal que tú consideres que funciona. Pero en todos los casos que tú propones, es el Estado el que está generando un problema porque no se condice con lo que yo he llamado por lo menos justicia como imparcialidad, sino básicamente porque está siendo una cueva de ladrones. Eso es lo que me impresiona. No, yo creo que no, porque fíjate, el tema de la intervención tiene relación más bien con cómo se distorsionan estas dinámicas de intercambio subjetivo. Yo creo que y el ejemplo de la intervención con respecto al mercado del trabajo es quizás el mejor ejemplo que explica eso. De hecho, ¿Por qué el Estado fija el sueldo mínimo? Supuestamente por una pretensión de justicia. Y tú lo descartas eso. Yo considero que distorsiona la libre concurrencia cuando una persona va buscando un trabajo y otro ofrece el trabajo. Yo creo que eso genera una distorsión en esa libre concurrencia y de hecho la intervención del gobierno diciendo que no hay un precio justo en esa instancia genera entonces una condición de desconfianza entre ambas partes. Ah, no, usted me está explotando, entonces usted tiene que aplicar un precio justo. Pero en realidad la lógica del precio justo la determinan las partes. Si yo te ofrezco, mira, te pago, no sé, 300.000 pesos por pintar la FPP y tú estás de acuerdo con ese precio y lo consideras justo, entonces es válido que tú accedas a ese trabajo y decidas hacer el acuerdo. Lo que yo creo que el Estado genera es una distorsión en esa intersubjetividad, en esa lógica de acuerdo, en esa libre concurrencia, al pretender establecer criterios. De hecho, es un criterio paternalista. No, usted no sabe cómo establecer un acuerdo justo, nosotros vamos a establecer el acuerdo justo por usted. Sí, tengo la impresión de que el origen en todo caso es de otra manera. No es que el Estado le diga, usted no sabe lo que es un precio justo. Es que quizás también muchas personas intercambian sus experiencias subjetivas de miseria, se encuentran en una posición de dominación en la cual no tienen condiciones simétricas para negociar
y por lo tanto recurren a la democracia para que exija precios que les permiten negociar en forma un poquito más simétrica. Pero no es necesariamente el Estado. Yo de hecho, no estoy de acuerdo con el sueldo mínimo. Sí, obvio. Desde el punto de vista económico, yo coincido con tu análisis. Estoy tratando de jugar un poco el papel del abogado del diablo, que Sí, obvio. no creo que necesariamente ese sea el caso. Sí, puede haber una distorsión en términos de mercado en el sentido tradicional, pero el mercado como tú lo estás definiendo, que es un sentido mucho más amplio de interacciones, perfectamente los que están en una situación de vulnerabilidad y sometidos a dominación, porque los estatus que genera el mercado han sido radicalmente distintos, hay muchos que acumularon y otros que no tienen nada, esas condiciones de negociación son muy asimétricas. Entonces lo que haría un estado ideal en este caso sería decir algo así como, bueno, si ustedes todos recurren a mí, que yo soy en este caso el depositario de la voluntad colectiva, y creen que las condiciones no son justas, bueno, yo estoy también recibiendo vuestras valoraciones subjetivas, estoy también recibiendo en este intercambio vuestra experiencia de miseria. No sé, estoy tratando de buscar en una manera que no necesariamente Sí, se creo que hay un limite. punto en ese argumento que creo que es metodológicamente errado, que es la presunción de que, fíjate, cuando dices, bueno, tenemos que considerar lo acumulado, es decir, lo que sería hoy día lo existente con respecto a riquezas o acumulaciones, pero el ejercicio del mercado ideal, eventualmente eso no debería ocurrir. Ahí uno tendría que hacerse la pregunta, ¿cómo se producen las acumulaciones? Y yo creo que las acumulaciones en muchos casos no están ligadas con el libre intercambio, sino que con la existencia del Estado, que por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, asignó tierras de manera arbitraria en muchos casos, o permitió la asignación de tierras de manera arbitraria. No fue por el libre intercambio, sino más bien por la existencia y justificación del Estado. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, cuando muchas veces los reyes hacían de tierras y luego las distribuían entre sus amigotes. ¿Qué pasa si Entonces, imaginemos hay un como mundo- dos dimensiones que... Imaginemos un mundo ideal como el que se imagina Nozick en Anarquía, Estado y Utopía. Imaginémonos una isla donde todos llegamos, 100 personas, cada uno tiene exactamente un céntimo, ¿se dice? ¿Cómo se dice? ¿De distribución de tierra? Cada uno tiene, bueno, que si llegan 10, llegan 10 mejor. Ujú, claro. Cada uno tiene un décimo. Cada uno tiene un décimo. Resulta que el día lunes todos tienen un décimo de la isla. Exactamente igual. Por lo tanto, partimos de una distribución Equitativa e igualitaria, claro. completamente equitativa, igualitaria, somos los primeros que llegamos a la isla. Pero resulta que hay uno particularmente industrioso, o como diría Jorge, hay uno que desarrolla la empresarialidad de mejor manera que los otros. Se despierta más temprano y fabrica unos queques de marihuana deliciosos. Y los vende. Y tiene a los otros 9 todos los días comprando los queques. Lo que además lo hace trabajar con un poquito- Con más alegría. Y se lo toman con más calma. Claro. Resulta que hacemos fast forward, nos encontramos el viernes en la tarde, esto fue el lunes en la mañana, el viernes en la tarde, y resulta que a partir de una lógica de intercambios voluntarios, legítimos, sin fraude, diría Nozick, nuestro panadero o nuestro baker concentra el 90% de la propiedad de la isla y tiene a los otros 9 encerrados en un décimo de la isla. Esa es una transacción justa. Desde la perspectiva del liberalismo nociquiano, del libertarianismo, esa es una distribución justa porque lo que importa es la historia a través de la cual estas transacciones se produjeron. Pero ahí sí tienes un escenario de acumulación. Pero descartaste la libre competencia, que alguien lo desafiara. Pero Y haga un queque más barato y mucho más rico. Ok, ya. Es que es interesante porque tú realmente funcionas de manera evolutiva. Crees que los nichos los va llenando necesariamente alguien. Hay muchas necesidades que yo tengo y no hay todavía ningún maldito emprendedor que tenga la imaginación para cubrirlas. Bueno, todavía hay cosas que no han sido desarrolladas. Es que eso es interesante porque tú sientes que esto siempre tiene, bueno, es verdad, es un modelo ideal, pero este modelo ideal siempre hay alguien que va a competir con él. Siempre hay alguien Siempre hay alguien que va a un desafiar, nicho. claro. Siempre hay alguien que va a cubrir una necesidad del otro y por lo tanto, seguramente en el día viernes, en tu caso, ¿tendrían todos lo mismo? No, habría como unos 4 oferentes de los 10, eventualmente. O sea, imaginémonos que 4 concentran toda la propiedad y los otros 6 viven bajo condiciones. Salvo que todos es que accedieran a fumar. es que me interesa saber porque de hecho no nos hemos hecho cargo. Tú dices que esto altera los estatus.
Yo creo que eso es completamente cierto. Constantemente. Y en eso Nozick tiene razón. La libertad altera los patrones. La libertad es subversiva. Lo interesante es que el Estado liberal, por lo menos en la concepción que yo tengo, lo que hace justamente es garantizar igual estatus ciudadano. Es decir, que ciertas diferencias en la dimensión económica no se traduzcan necesariamente en diferencias en tu estatus democrático, en tu estatus como ciudadano. La pregunta es qué pasa en aquellos casos en los cuales, y esto pasa mucho, las acumulaciones de capital y las diferencias en el estatus económico chorrea, produce diferencias en tu estatus moral, en tu estatus como ciudadano igual a los otros. Eso no sé si está cubierto. Y si pasara, ¿sería legítimo? En tu caso parecería que el mercado genera movilidad social todo el rato, para arriba y para abajo. ¿Qué pasa si eso no, qué pasa si esa movilidad social no es el caso? ¿Qué pasa si hay algunos que innatamente tienen más empresarialidad que los otros? Tú no creo que consideres ilegítima la desigualdad económica. Tú no hablas de desigualdad en el texto. No, pero no pareciera ser desigual, o sea, obviamente si el emprendedor, el que adquiere más y por lo tanto a través de su emprendimiento, no sé, se compró otro pedazo, la mitad de la tierra al otro. Eso es un intercambio legítimo. No sería ilegítimo esa adquisición porque no hay violencia, no hay fraude. ¿Te fijas? El único problema para mí con hablar de eventuales desigualdades, y ahí entra el juicio a la realidad, es si las adquisiciones han ocurrido en base a fraude o violencia. Y ahí el Estado tiene más rol que este mercado ideal. Esa es la única manera en la cual el Estado interviene, cuando es por fraude y violencia. Si claro. uno se está muriendo de hambre, da lo mismo. Es que ahí estaría. En la medida que los intercambios fueron justos, el tipo le encantaba los queques. Es que ahí eventualmente podría estar otro ayudante. Es que ahí estamos presumiendo que nadie de los de la isla va a ayudar al que tiene hambre. Voluntariamente. Estamos presumiendo que nadie va a ayudar. No, perfecto, o de hecho, estamos quiero presumiendo saber si me quiero ir a esta isla o no. que el productor de marihuana, incluso al hambriento, le regale su queque. ¿Te fijas? O sea, aquí el mercado no solamente es ideal, sino que además las personas son idealmente caritativas. Es que no es que sean idealmente caritativas, porque ahí hay como un contraste antropológico entre dos posiciones. Una es que nosotros seríamos solamente capitalistas que quieren vender y adquirir, pero en realidad las personas tienen variedad de condiciones y conductas. Es decir, yo podría ser un productor efectivamente de queques de marihuana y ganar mucho, pero también quizás conmoverme con el hambriento y darle mi parte o una parte o un queque de marihuana diario al hambriento. Okay. Entonces, es la caridad la que finalmente decide eso. Quiero pedir un fuerte aplauso para los expositores. Tenemos un buen rato para seguir conversando. Tenemos un pequeño cóctel por si quieren seguir hablando con los speakers, por si quieren hacerle preguntas. Y tenemos dos regalos como agradecimiento. Como agradecimiento para Cristóbal. Gracias por tu disposición. Y Jorge por el ensayo. Tenemos el ensayo disponible en la entrada por si alguien desea retirarlo. Así que otro aplauso para los expositores.